consagración. Y espero que usted no se pierda ni un solo domingo. Hoy vamos a ministrar bajo el tema consagrando nuestra vida a Dios. ¿Cuántos quieren consagrar la vida a Dios este 2024? Pastor, ya yo vengo consagrado. Espérate ahí. Escucha el mensaje y tú analizarás si estás consagrado o no. Porque una cosa es ser cristiano, una cosa es venir a los cultos, una cosa es orar, una cosa es leer la Biblia y otra es estar consagrado. El próximo domingo estaremos consagrando nuestros hijos y nietos a Dios. Así que yo le invito a que usted traiga a sus hijos y sus nietos el próximo domingo, porque los vamos a traer aquí al altar y usted como autoridad, como papá, como mamá, como abuelo, como tío, va a orar. No importa que ya estén grandes y estén casados, los vamos a consagrar. Así que empiece a orarle a Dios. Empiece a clamar para que ese hijo rebelde, Dios le toque el corazón y pueda estar el próximo domingo acá. No se cierre desde ya diciendo, no, ese no va a venir. Esa es tu fe y así va a pasar. Pero desde ya declaramos y creemos que todos van a estar aquí. Amén. Y dentro de 15 días vamos a ministrar consagrando nuestra casa. Y el cuarto domingo vamos a consagrar las parejas, los matrimonios. Porque hay parejas que necesitan que les echemos cualquier cantidad de aceite en la cabeza, man. El diablo se ha metido tanto en la familia, en los hogares, que lo que hay es pleito, contienda, divisiones, enemistades, divorcios, pensamientos de separación. Y eso es obra del diablo. Y recuerde que, ¿cuántos domingos trae enero? Bueno, igual el que sigue vamos a consagrar nuestra finanza. Amén. Así que hoy vamos a ocuparnos de lo que nos interesa por hoy, consagrando nuestra vida a Dios. Y quiero guiarme a través de un profeta en la Biblia llamado Daniel. Daniel nos enseña cuáles son las características de una verdadera vida consagrada a Dios. Porque esto no se trata de que usted se lo crea o de que usted diga que usted es. Esto se trata de lo que usted manifieste. Amén. Porque hay muchos que juzgan y condenan a otros y ellos están igual o peor. Normalmente vemos el mal y el pecado de otro, pero no miramos hacia adentro. Por eso la Biblia nos enseña que antes de mirar la pelusa que tiene tu hermano en el ojo, ¿qué tienes que voltear a mirar? La viga, el poste, el árbol, el palo que tienes tú en el tuyo. Entonces tenemos que mirar hacia adentro. El ojo siempre mira hacia afuera, pero cuando hablamos de consagración a Dios tenemos que mirar hacia adentro. Y lo primero que el profeta Daniel nos enseña acerca de una vida consagrada a Dios es que nunca culpa a Dios de las crisis y de los problemas. Una vida consagrada a Dios no culpa a Dios de las crisis ni de los problemas. Así que examina, de pronto no te pasa, pero tal vez sí. Si a lo largo de tu vida cristiana o del año que terminó has tenido crisis y has culpado a Dios, es porque te ha faltado consagración. De pronto alguien dirá, pastor, yo nunca he culpado a Dios, pero es que no es simplemente decirle, Dios, tú tienes la culpa. Es pensar y razonar. Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Si Dios estuviera conmigo no me estuviera pasando esto. Estás culpando a Dios de algo que te está pasando. Y eso es falta de consagración. Porque cuando nos consagramos a Dios, tenemos claro que las crisis vienen por 3 motivos. El primero de ellos es por ataque directo de Satanás. Satanás, el único objetivo es hurtar, matar y destruirte. Y él es tu enemigo. ¿Cuántos son enemigos del diablo? Wow, los que no dijeron amén como que son amigos del diablo. ¿Cuántos son enemigos de Satanás aquí? Alguien dirá, no, pastor, yo con ese señor no me meto, yo lo dejo tranquilo. Como me contaban en algunas iglesias de Chile, la primera vez que fui hace más de 20 años, no aceptaban que se mencionaran al diablo en los cultos. Pastor, aquí no se habla del diablo, no se menciona al diablo, el diablo se queda allá afuera. Yo decía dentro de mí, eso es lo que tú crees, lo tienes metido adentro.
Y Dios me llevó a ministrar demonología. Y en la primera iglesia, cuando di el texto, el lema, el tema, vamos a hablar de demonología, el pastor y los cristianos me abrieron los ojos así, como huevo frito, con una mirada de rabia. Y yo dije, uy, estoy en el lugar equivocado o Dios me va a meter en problemas. Pero cuando llevaba como 15 minutos de enseñanza, no estaba predicando, sino enseñando, comenzó a caer la gente endemoniada ahí. Y no querían hablar del diablo. Claro, el diablo estaba contento. Si la Biblia me habla de Satanás, ¿cómo yo no voy a hablar de Satanás? Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces hay que conocerlo, hermano. Y desde el momento en que usted nace, Satanás es tu enemigo. Seas católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, adventista, ateo, lo que sea, hinduista, seas islámico, seas mesiánico, lo que sea, Satanás es tu enemigo. Porque Satanás odia al ser humano. Porque el ser humano es la máxima creación de Dios. Ahora, si odia al ser humano, más odia a los hijos de Dios. Porque el resto de la humanidad, Satanás lo tiene bajo su dominio. Pero tú y yo hemos escapado de las garras del diablo. Bueno, por lo menos los 20 que dijeron amén y yo hemos escapado. Toca al que está al lado tuyo y dile, no sé tú, pero yo escapé. Y escúchame, para que tengas esto claro. Cuando tú tienes algo que es de tu propiedad y se te va o te lo quitan, tú te quedas tranquilo. Tú peleas por eso. Tú luchas y Satanás lucha para que tú y yo volvamos allá. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y nunca vamos a volver allá. Y que nuestro Padre Celestial dice, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Entonces Satanás es tu enemigo. Satanás es mi enemigo. Y él envía crisis, son ataques directos, hermano. ¿Y cuál es el propósito? Desanimarte. Ese es el objetivo de Satanás, desanimarnos. ¿Cómo así, pastor? Empieza primero por sentirte sin fuerza. Anoche oraba por alguien que está pasando una crisis y me decía, pastor, me siento sin fuerza, ya no aguanto. Entonces le mandé la oración que Dios le renovara la fuerza. Porque esa es la primera trampa del diablo, que usted físicamente se sienta cansado, agotado, y ese cansancio, ese agotamiento te quita las ganas de orar. El propósito de Satanás no es tu cuerpo, sino tu alma. Entonces te quita las ganas de orar, te quita las ganas de leer la Biblia, te quita las ganas de venir al culto, porque Satanás sabe que si tú abres la Biblia, Dios te va a decir, contigo estaré yo en la angustia. Si tú oras, Dios te va a hablar. Si vienes al culto a través de un cántico, tú vas a ser renovado. Entonces por eso el diablo te envía desánimo. Entonces ten claro que no es culpa de Dios la crisis, es ataque directo del diablo. El cristiano que está consagrado sabe que en segundo lugar las crisis vienen por culpa de nuestras malas decisiones o de nuestro pasado. De las malas decisiones que nuestros padres y nuestros abuelos tomaron y que nosotros mismos hemos tomado. Amén. Entonces cuando tú y yo tomamos malas decisiones, cuando hacemos malas acciones, aunque nos arrepintamos, ¿cuántos se arrepienten cuando cometen malas decisiones? Espero que sí. Aunque te arrepientas, aunque le pidas perdón a Dios, Satanás toma derecho sobre esa mala acción. O sea, lo provoqué yo, le abrí puertas. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El ejemplo grande lo tenemos en el rey David. El rey David escribió el salmo de arrepentimiento más hermoso que hay. Usted se lo sabe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y Dios lo perdonó. ¿Cuántos creen que Dios lo perdonó? Y Dios lo restituyó, pero pagó las consecuencias. Entonces entiende que Dios no tiene la culpa de lo que te está pasando. La culpa a veces es por tus malas decisiones o por tus malas acciones o por las decisiones equivocadas de tus padres y abuelos. Por eso el cristiano entendido, caballeros, damas, jóvenes, señoritas, adolescentes y niños, a partir de hoy usted tiene que cuidar su accionar.
Porque tus malas decisiones van a repercutir en tu familia y ahorita te voy a hablar de eso. Y la tercera causa de la crisis es porque Dios la permite. Entonces el cristiano consagrado y maduro sabe que la crisis Dios la permite. Lo primero que el cristiano hace: Señor, ¿en qué he fallado? Si es que yo soy culpable, perdóname, ten misericordia. Entonces luego dice: será ataque del diablo. Y si es ataque del diablo, yo soy de Dios. Dios lo está permitiendo para demostrarle al diablo que a mí la crisis no me va a acabar, no me va a destruir. Y la crisis me va a llevar a nuevos niveles de Dios. Porque la crisis te va a llevar a moldear el carácter. Te va a ayudar y te va a llevar. El propósito de Dios es que te acerques más a Dios. El propósito del diablo es que te alejes de Dios. El propósito de Dios es que te acerques más a Él. Amén. 3 causas de la crisis: ataque directo satánico, malas decisiones tuyas o de tus antepasados o de tu familia, y tercero, porque Dios lo permite. Te estoy hablando de que el ejemplo claro de una vida consagrada es el profeta Daniel. Daniel sufrió crisis por las 3 razones anteriores que te mencioné. La Biblia y la historia nos enseña que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Siendo un muchacho, se lo llevaron de su tierra y lo metieron en Babilonia. Y conocemos la historia de que estuvo en el palacio, en el foso de los leones, pero la iglesia del Edén sabe, porque se lo he explicado. Daniel y sus compañeros sufrieron la gran crisis de que los hicieron eunucos, los castraron, le quitaron la virilidad, lo que los muchachos, los jóvenes, los adultos más aman, hablando de los hombres. Se la quitaron, los castraron, gloria al Señor. Pero no fue por culpa de Daniel, fue por culpa de sus antepasados. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 16. ¿Dónde me estoy basando de que Daniel era eunuco? Ahí está, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 16. El capítulo 20 nos habla la historia, para ponerlo en contexto, de que el rey Ezequías se enfermó y Dios mandó al profeta Isaías para decirle: prepara tu casa que vas a morir. El rey Ezequías llora y llora, y Dios le dice a Isaías: devuélvete y dile que le añado 15 años. En esos 15 años de vida, Dios le da la oportunidad de arreglar su casa. Ese es otro estudio. Si Dios quiere, mañana hablo de eso en el ayuno. Pero a donde voy, cuando el rey Ezequías se cura de la enfermedad que iba a morir, empiezan a venir reyes, príncipes de otras naciones a congraciarse con él, a felicitarlo, a traerle presente, porque el rey se había recuperado, entre los cuales vinieron comisionados del rey de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Y el rey Ezequías, en su alegría, les muestra todas las riquezas del palacio. Luego lleva a esos babilónicos al templo y les muestra las riquezas del templo. Le enseña todo, y cuando ya se van, aparece el profeta otra vez y le dice: ¿quiénes son estos? No, son del rey de Babilonia, que vinieron a felicitarme por mi milagro, por mi sanidad. ¿Y qué hiciste? Les mostré todo. Y el profeta le dice: locamente has hecho. Ellos no vinieron a congraciarse, ellos son espías. Vinieron a ver la fortaleza y las debilidades y la riqueza. Y entonces viene el juicio de Dios, versículo 16. Entonces, 16, perdón, capítulo 20, versículo 16. Entonces Isaías dijo al rey Ezequías: oye, palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Sabe cuántos años pasaron desde esa profecía hasta Daniel? 103 años con 3 meses. O sea, pasaron, si mi mente no me traiciona, 4 reyes después. Murió Ezequías, nació su hijo malvado Manasés, y luego vinieron 2 reyes más, y en el periodo de Joaquín o Joacín sucedió esto. Lo que se había profetizado es para que entiendas que hay malas decisiones del pasado que están afectando nuestra vida. No culpes a Dios. Pastor, ¿y entonces por qué Dios lo permite?
por el pecado del hombre. Pero si estás aquí es porque Dios te está dando la oportunidad para que entiendas que tal vez eso viene de generaciones, pero que Dios tiene el poder para cambiarlo y transformarlo todo. Alguien alabe a Dios, alguien diga gloria a Dios. Ahora, esta profecía que acabamos de leer se cumple en Daniel capítulo 1. Le repito, 103 años con 3 meses después, Daniel capítulo 1, Israel o Judá, perdón, el reino del sur, Judá, cae bajo el dominio del imperio babilónico. Los conquistan, se le llevan todo. Y después que desocupan el templo, el palacio y todas las riquezas, al rey Nabucodonosor, versículo 3 ahora del capítulo 1. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de los eunucos, ¿jefe de qué? ¿Y quién era un eunuco? Era alguien castrado, alguien que vivía en el palacio con el rey y lo hacían eunuco para que no se metiera con las princesas, las reinas y las concubinas que el rey tenía en el palacio. Porque recuerde que esos reyes tenían cientos de esposas, concubinas. Algunas las tocaba una sola vez, pero las dejaban prisioneras allí. Otras nunca las tocaban, pero estaban allí. Y los reyes sabían que si tenían hombres metidos allí, se podían acostar con sus mujeres. Entonces él tenía un jefe de eunucos que era el encargado de instruir a los que iban a vivir en el palacio, pero tenían que hacer los eunucos también. Amén. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 6, saltemos al 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. O sea que Daniel era un príncipe en Judá. Daniel era alguien importante, inteligente. Estaba en el consejo real con sus 3 compañeros. Ahora los sacan de allá, los llevan al palacio. Ahora van a ser siervos y los hacen eunucos, los castran. Pero usted empieza a mirar la Biblia y nunca Daniel se quejó contra Dios por esa situación. Eso es ser consagrado. Eso es vivir para Dios. Entender que todo lo que pasa en la vida del creyente consagrado es porque Dios lo permite. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que aunque estés en crisis, sirve a Dios. Que la crisis no te aleje del servicio. Que la crisis no te aleje del ministerio. Que la crisis te motive a servir y agradar a Dios, aún en la peor de las crisis. Daniel nos enseña en segundo lugar que una vida consagrada a Dios es aquella que no deja, escucha, que las oportunidades y las bendiciones que Dios te da te aparten de Él y de su propósito. Te voy a decir algo que tú lo sabes y tú verás si dices amén o no. Tranquilo, no busco un amén tuyo, pero te lo voy a decir. Dios te quiere prosperar, bendecir y exaltar. Ese es el deseo de Dios, porque Él es tu papá. Bueno, el papá de los 4 que dijeron amén. Dile al que está al lado tuyo, Dios es tu papá. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Levánteme la mano, los papás y las mamás. Ahora levánteme la mano los papás y las mamás que aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. La Biblia dice que tú y yo, siendo malos, sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Papá no quiere que tú estés arruinado, ni pobre, ni viviendo del día a día. Papá quiere llevarte a nuevos niveles. Pero papá también sabe que tú tal vez no estás preparado para esos nuevos niveles. Si no, haga el ejemplo. Tome un adolescente de 14, 15 años y regálele 5 millones de pesos.
¿Qué va a hacer con esos 5 millones de pesos? Algunos que quieren meternos trampas aquí dirían, yo ayudo a pagar las deudas de mi papá. Sí, cómo no. ¿Qué hará? Peor aún, regálele 10,000 pesos a esta niña. Chocolate, dulce, gaseosa. Todavía más. Regálele esos 5 millones al bebé de 20, 30 años que tiene. ¿Cuántos de sus hijos trabajaron ahora en las vacaciones? ¿Cuánto le dieron y le dijeron, papi, para que pagues la luz y el agua? Pero los que somos maduros, Arnold, Dios a mí me bendice. ¿Y sabe qué es lo primero que yo pienso? Gracias, Señor, porque tengo la cuota del carro del próximo mes. Tengo la cuota de la administración, la cuota del apartamento, ahí está. Y entonces, gracias, Señor, porque ¿qué le falta a mi hijo? Ahí está. La nevera, la despensa. El que sabe administrar está preparado para ser bendecido. Pero hay gente que quiere que Dios le amplíe el negocio. Y así como está, no viene a los cultos y no viene a los ayunos. Así como está, no viene. Así como está, le cuesta ofrendar y diezmar. Me dolió. Me dolió. Ahora si Dios le sobreabunda, si así con la carga que tiene, Bocio, Dios va a bendecir a Carl Ross y va a venir estudiante y vas a tener varias horas, aunque Trino no diga amén, vas a tener varias horas. Desde que empieza la mañana hasta la tarde, vas a estar cansado de tanto hablar. No van a venir los miércoles al culto. Y no alabo a Dios porque es que hablé mucho y me duele la garganta. ¿Está aquí conmigo? Y entonces, ¿qué hacen muchos? Hermano Abraham, discúlpeme, no voy a poder servir, que me duelen las piernas. La alabanza, no voy a poder, porque, y comienzan a sacar excusas. Y las bendiciones, las oportunidades, las puertas que Dios te abre, te van alejando del servicio y del propósito a Dios. El cristiano que ha consagrado su vida a Dios, sabe que Dios está por encima de cualquier bendición. Y que entre Dios más me bendiga, más le sirvo, porque ha entendido que ese es el verdadero secreto de la bendición. Tú te puedes desgastar orando y ayunando, pero si no obedeces y no le sirves a Dios, tu oración va a quedar allí. ¿Cuándo Dios le respondió a Zacarías su oración? Cuando le tocó el turno de ofrecer el incienso en el altar, cuando le tocó el servicio y cuando ya era anciano, y el ángel le dijo, Valentina, tus oraciones han sido oídas. O sea que estaban en el aire, pero solo cuando se sirve viene la bendición. No dejes que las oportunidades. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Daniel nos enseña todos estos privilegios. Quédate en el capítulo 1. A Daniel lo trajeron de allá, y aunque lo castraron, le dieron la oportunidad de vivir en el palacio. ¿A cuánto les hubiese gustado vivir en un palacio? Nacer en un palacio. Claro, sin que nos hagan eunucos. Pensemos en los privilegios de alguien que vive en un palacio. Ropa bien fina, de marca. La ropa de aquel tiempo, de marca. Sentarse en la mesa, comer los manjares del rey. Beber vino del rey, no el cinzano ese que venden por ahí. O sea, eran privilegios y oportunidades que se le presentaron. Y Daniel no se dejó seducir por las oportunidades, porque el que es consagrado a Dios discierne entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Versículo 8. Con todos estos privilegios, Daniel 1:8,
Dice la escritura, y Daniel propuso ¿dónde? No en la mente, no en la boca, porque con el corazón se cree. Y las iglesias están llenas de cristianos que proponen con la boca, pero no con el corazón. Ojalá y no pase esto hoy. Pero hoy vamos a proponer vivir un 2024 consagrados a Dios, pero en el corazón. Porque hay gente que se emociona y cuando se habla de madrugar a orar, entonces mañana se levantan temprano. Y al día siguiente, y pastor, estoy orando a las 3 con usted. Cuando usted timbró el mensaje, ya yo estaba orando, gloria a Dios. Pero cuando pasa una semana, ya. Cuando viene la crisis, ya. Pero cuando tú propones en el corazón, puedes estar en la peor crisis, pero siempre le cumplirás a Dios. Daniel propuso ¿dónde? ¿Qué propuso? No contaminarse, no contaminarse, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino chileno y francés que el rey bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligaran. ¿A qué? ¿Cuál era la contaminación? Antes de que ese vino y esa comida se la presentaran a los príncipes, se la presentaban a los ídolos babilónicos. Por eso vale la pena recordarle: déjate de estar comiendo caña y fritos ahí debajo de la popa el día de la Virgen, de la no sé qué, festival del frito. Porque todo eso es consagrado a esa fiesta. Parece algo tan elemental, pero cuando usted es espiritual, usted discierne. Estás participando de una fiesta pagana. ¿Por qué no me ponen los fritos otro día? ¿Por qué no me ponen la caña de azúcar otro día? Qué bueno que aquí hay gente que discierne y entiende eso. Daniel dijo, no, Daniel pudo haber dicho, ok, tráiganlo. Padre, reprendo toda maldición. La más fácil, lo que muchos hacen. O como hacía Wilfran cuando no era cristiano. Tomaba a Iñeque y el de las ánimas. Chas, el primero. Con eso lavan las culpas. Tenga cuidado. Puro ñeque era lo que tú tomabas. Ahora va a decir que tomaba whisky fino. Daniel pudo haber hecho la más fácil. Tráiganlo, Padre, y como somos espirituales, ahora mismo reprendo, desautorizo todo espíritu de María Leonza, Negro Felipe, Indo Guaycaipuro, toda inmundicia, ¡fuera! Y venga la caña para acá. Toda Virgen de la Candelaria. No. La Biblia dice, cuando vayas y te inviten a comer, por razones de conciencia, no preguntes qué estás comiendo. Pero si sabes lo que vas a comer, no lo comas porque vas a pecar. Ay, pastor, yo tanta caña que comí, ahora ya sabes. ¿Para qué vine hoy? Pero no solamente porque eran presentadas a los ídolos, sino porque dentro de los manjares del rey habían alimentos que eran inmundos y eran prohibidos para los judíos comérselos. Animales con pezuñas hendidas, peces que no debían comer y otra serie de alimentos que Dios dijo, mi pueblo no comerá ni esto, ni tomate de árbol, ni nada de eso. Daniel entendió. ¿Y qué fue lo que Daniel dijo? Pruébame. El rey, el jefe de los eunucos, Aspenaz, le dijo, yo no puedo dejar de darte la comida del rey. Porque no piense que nada más eran Daniel y sus 3 compañeros. Habían varios príncipes judíos que habían sido traídos también. Y con Daniel y sus 3 compañeros habían otros príncipes familiares, primos, sobrinos entre ellos. Aquellos sí me castraron, ahora la voy a pagar comiéndome de todo. Y Aspenaz le dijo, el día que el rey los llame,
va a mostrar que aquellos están más robustos. Porque usted sabe que el chicharrón engorda, la Coca-Cola engorda. Pero el que solo come legumbres, como dijo Daniel, se mantiene like. Se mantiene en la línea. Y en aquel tiempo no era la medida 90, 60, 90 que todas buscan ahora. O la medida que tiene Jeremías y que tiene Ocio, las chocolatinas. En aquel tiempo había que estar macizo. Y el rey me va a matar si los ve a ustedes más delgados. Y Daniel le dijo, pruébanos por 10 días. Por 10 días no nos dejes eso. Por 10 días danos legumbre, danos verdura. ¿A cuánto le gusta la verdura? Amén. Te bendigo porque te gusta, a mí no. Yo me la como porque sé que hay que comérsela. Yo me la como antes que el médico me obligue a comerla para el día. Va a llegar una edad. Exacto. O donde voy de gira a predicar, me la colocan. Y ya yo estoy psicológicamente preparado, Ana, y por eso yo me la como. Pero no es que me guste, pero hay gente que cambia un plato de arroz por mi esposa. Mi esposa prefiere la ensalada que el arroz. Yo digo, tú no sabes de lo que te estás perdiendo, mi amor, pero bueno. 10 días. Dice que a los 10 días el jefe de los eunucos fue a verlos a todos. Y le pareció el rostro de Daniel y sus compañeros más rozagante, más robusto. ¿Sabe por qué? No porque era la verdura, no porque eran los vegetales, era porque él tenía claro que es mejor agradar a Dios antes que su propia carne, antes que su propia vida. Entonces, si te vas a consagrar este año, escúchame, un cristiano consagrado sabe discernir entre lo que le edifica y lo que no le edifica, lo que le conviene y lo que no le conviene. Te lo aplico. Sabe un cristiano consagrado que hay empleos que no son convenientes. Y no te estoy hablando solo de vender cerveza y licor, no te estoy hablando solo de eso. Te estoy hablando de empleos donde te van a esclavizar, que no vas a poder venir a los cultos los domingos, no vas a poder venir a los cultos los miércoles, vas a dejar de ministrar porque estás esclavizado en un trabajo. Y cuidado los que ya están empleados. Su Cristo. Déjeme y tomo agua, hermano. Dile al que está al lado tuyo, no te enojes, que eso no fue contigo, eso fue conmigo. Un cristiano consagrado discierne qué tipo de relaciones le convienen y no le convienen. Y no te hablo solo de relaciones amorosas. Hay pastores que cuando lo vi, el corazón me hizo así, pum, pum, pum. Yo siempre he enseñado, no se enamore primero con este, enamórese con esta. Mírelo. Y como decía mi papá, no es nada ver el pájaro volando, sino verle el nido donde se acuesta. Métasele de sorpresa a la novia. No le diga que va a ir. Llega a las 9 de la mañana. Porque si usted le dice que va a las 9 de la mañana, la va a encontrar maquilladita, arregladita y la casa ordenada. Pero métale sin avisar, la va a encontrar con la baba por acá y el pelo espelucada. Cuidado con los enamoramientos. Si tú te vas a consagrar a Dios, es para Dios y espera en Dios que Dios te va a dar la persona idónea. Aunque sea bembón, narizón, aunque no sea tu prototipo, tú vas a sentir que esa es la persona que Dios tiene para ti. Pero si te empiezas a dejar llevar que porque se hace el 7 y el corte por aquí, que porque usa los pantalones rotos, que porque usa arito, eso no sirve. Porque eso no tiene autenticidad, no tiene personalidad. Se deja llevar por las modas. No solo te hablo de relaciones de noviazgo, te hablo de amistades también. Un cristiano consagrado sabe que no todo tipo de amistades le convienen. Porque la Biblia dice que en la mucha palabra no falta el pecado. Y que de toda palabra ociosa darán cuenta, y eso te trae mala influencia. Un cristiano consagrado cuida su vestimenta. Y no te estoy hablando de que te vistas como monja.
Simplemente que entiendas que cuando te pongas algo, párate frente al espejo tú mismo, tú misma. Y mira, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué dices tú de este pantalón apretadito? Espíritu Santo, se me ven mucho las pompis muy grandes. El mundo te dice que te ves excelente, pero no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Eso lo hace un cristiano. Vamos a dejarlo allí porque ya Marisol me está viendo así con... Hay dos Marisol, no voy a decir cuál de las dos para que queden con la duda. Número 3, Daniel nos enseña que un cristiano consagrado mantiene una vida permanente de oración y de estudio de la palabra. Eso lo hace un cristiano consagrado. No deja pasar un día sin orar. No deja pasar un día sin estudiar. El que no es consagrado ni lee la Biblia, o si acaso la lee, pero el que es consagrado no la lee, la estudia, porque quiere que Dios le hable. El consagrado sabe que en la oración hay relación con Dios. El consagrado sabe que cuando abre su Biblia, Dios le va a hablar. Y puedes estar en la peor de las crisis, pero Dios te va a dar una palabra de fortaleza. Daniel nos enseña que el cristiano consagrado mantiene comunión con Dios. Daniel no tenía una iglesia, pero estoy seguro que si hubiese una iglesia en Babilonia, Daniel se congregaba. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, se reunían a hacer el devocional ellos juntos. Entonces el cristiano consagrado no deja de venir a la iglesia, porque sabe que aquí hay palabra de vida eterna. Porque sabe que aunque el pastor te predique lo que está predicando hoy y te duela y tú sientas me las está tirando directa al pastor, tú dices: Señor, gracias porque me estás enseñando. El diablo todo eso lo hace. Capítulo 6, versículo 10. Te estoy hablando de que Daniel nos enseña que el cristiano consagrado mantiene una vida permanente de oración y de estudio de la palabra. 6:10 de Daniel. Y otra vez Daniel, cuando Daniel supo, versículo 10, 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Cuál edicto? Que el que adorara a otro Dios en el espacio de 30 días sería echado ¿en dónde? En el foso. Y entonces le dijeron a Daniel: no puedes orar, solo adora la imagen de Nabucodonosor, porque si lo haces te van a echar. Y cuando Daniel supo del edicto, entró ¿dónde? En su casa. ¿Y qué hizo? Abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba. ¿Cuántas veces al día? El cristiano consagrado no ora una sola vez al día. Ahí sí le dolió a muchos. Oran solamente, algunos ni oran ni para comer. Después que ya tienen, ¡ay, no oré! Si es que se acuerdan. Hay pastores que tengo que comer rápido. Y algunos, como Vivian, ya tienen las oraciones sistematizadas. Señor, la número 1, que es la oración de despertar. Y no oran. Cuando van a salir, Señor, la número 2, que es Jehová guarde tu salida y tu entrada. Cuando van a desayunar, Señor, la número 3. La número 4, el almuerzo. Daniel oraba 3 veces al día, pero no para que lo vieran. Oraba, se arrodillaba, daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes. O sea, él no retó a la gente. Él no dijo: ahora le... No. Ya él venía de una vida de oración. Cuando usted tiene una vida de oración, ya usted se acostumbra. Y por mucho que usted quiera dormir, a las 3 de la mañana, a las 4 se le va el sueño, a las 5 voy a orar. Y no se queda ahí arropado buscando más sueño. El cristiano consagrado sabe que la oración
y la Biblia es su alimento y su fortaleza. Si eres de los que tienes altos en la vida cristiana y después bajos, es porque no tienes por costumbre orar y estudiar la Biblia. Por costumbre, aprendamos de Daniel. Número 4, Daniel nos enseña que un cristiano consagrado vive en integridad. Capítulo 6. El que se va a consagrar a Dios es el mismo en público y es el mismo en privado. Porque hay gente que aquí en el templo es una cosa, pero en la casa. Hay cristianos aquí, no en otras iglesias, que en el culto son los más santos y levantan la voz y alaban a Dios y hasta danzan. Pero en la casa, con esa misma lengua que alabaron a Dios, maldicen a la familia. Si tienes un familiar así, que es cristiano aquí, pero en la casa no, cuando lo veas así gritando y maldiciendo, dile, mira, ahí viene el pastor, para que vea cómo se calla. Por ahí me enteré. Usted sabe que a mí las que no me dice el Espíritu Santo me las soplan. Me dijeron algo tuyo. No te asustes, que no es malo, tranquilo. Que cuando Natán no quiere comer, ahí viene el abuelo. ¿O no es verdad? ¿Y por qué con el abuelo sí come? Cuando salimos a comer y él está en la casa también y no quiere comer, ¿qué pasa? Coma, y se la come. O sea que necesita el abuelo pastor ahí. Dígale a ese que está gritando y maldiciendo. Se lo voy a decir al pastor, ahí viene el pastor, para que vea cómo se pone el cristiano que se consagra a Dios. Cuando se mete en el baño con el celular, sabe que nadie lo está viendo, pero Dios sí lo está observando. No seas de los cristianos que porque tu esposa no te está viendo, estás en la calle, entonces empiezas a ver las chicas que pasan al lado. Eso se llama integridad. Cosa de que el enemigo no tenga de qué acusarte. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor y él te está observando. Y por eso Dios le permite que nos ataque y que nos pruebe, porque nosotros le abrimos puertas. Versículo 4 del capítulo 6 de Daniel. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué bonito que la gente de tu barrio, de tu familia diga, oye, ¿verdad que este ha cambiado? Pero qué triste es que diga, ni Dios te ha cambiado, ni la iglesia te ha cambiado. Daniel tenía enemigos, buscaban la falla, pero no encontraron. Se da cuenta que es una vida íntegra. Wilfran, ¿sabes qué meditaba yo esta madrugada? Yo decía, Daniel no tiene falla. Daniel, usted no encuentra en la Biblia que pecó siquiera. O perdóneme, hermano Fernando o Francis, que leen más la Biblia que yo. ¿Ustedes han encontrado eso? Y de Daniel no se dice que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como Job, que dijo, maldito el día en que nací. De Daniel no se dice como se dijo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y David pecó. Qué terrible, ¿verdad? Pero mire, era un hombre íntegro. Recuerda que Satanás no cree en ti. Satanás no cree que tú eres un verdadero cristiano. Y así como lo hacía con Job, subía allá y le decía, ¿tú crees que Job te es fiel de balde? Quítale lo que tiene para que veas cómo lo hago blasfemar. Y le quitó todo por permiso de Dios. Luego lo enfermó por permiso de Dios. Pero ese mismo diablo, vamos a saltar un poquito a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 12.
Para que vea que eso no fue con Job solamente. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día. Hay un demonio que día y noche está hablando mal de ti allá arriba. Mira, ve que cristiano, y allá lo vi chicaneando. Mira, y que cristiano, si lo hubieras visto ahora el 31 de diciembre. Mira, y que cristiano, y allá lo vi maldiciendo. ¿Está aquí todavía? Entonces, el que quiere vivir consagrado se cuida. Quinto y último para terminar, porque si no, ya me miran más feo todavía. Daniel nos enseña que un cristiano consagrado siempre confía y espera en Dios. La consagración te lleva a esperar hasta el final en Dios. La consagración te da fe de saber que aunque Dios no te conceda lo que tú le estás pidiendo, tú sigues fiel a Dios. Eso nos lo enseña Daniel. Los que toman nota, el capítulo 6 nos habla del foso de los leones. Dios no evitó que a Daniel lo metieran en el foso de los leones. Y Daniel era un ser humano como usted y como yo. Seguro el corazón le hizo pum, pum, pum. Y más cuando le cerraron la boca de la cueva. Pero Daniel esperó en Dios. Daniel no renegó de Dios. Y Dios hizo un milagro más grande. Le tapó la boca a los leones. No reniegues de Dios por lo que estás viviendo. Que eso no te desanime ni te entristezca. Si Dios no te ha dado, tranquilo, síguelo alabando. Aunque te sientas metido en un foso de leones, tranquilo, Dios le tiene la boca tapada y no te van a devorar. Y concluyo. Así como Daniel nos enseña lo que es una vida consagrada, Daniel también nos enseña las recompensas de vivir una vida consagrada. Los seres humanos somos interesados, ¿o no? Cuando usted jugaba amigo secreto en el colegio, usted se esmeraba, Esther, por dar un buen regalo, ¿verdad? Y nos salían con un jabón. ¿A cuánto le dieron jabón cuando jugaba? ¿No te dieron jabón? Usted lo invitan a un cumpleaños y usted le lleva un buen regalo. Cuando usted cumple, usted espera que aquella persona le traiga un buen regalo. No me venga con cuento de que no, yo no soy así. Hace el bien sin mirar a quién. Las mujeres saben que es su ADN, su responsabilidad en gran parte de tener la casa bien arreglada. Y todos los días hacen aseo, pero hay días donde las mujeres se arrebatan. Más de lo normal. Y mueven todo para allá y cambian de sitio. Y el marido llega, uno llega y queda uno perdido. Y como decías el domingo pasado, Wifra, uno mira para ver si fue que se equivocó de casa. Hay días donde la mujer se esmera haciendo un buen... Mi esposa en estos días me sorprendió con un sancocho de mondongo. Y ella decía, quería complacer a mi esposo. Me hizo el sancocho de mondongo. ¿Qué es lo que una mujer espera? Te quedó rico, mi amor, gracias. Qué bonita se ve la casa. Pero los desgraciados hombres ni cuenta se dan. ¿Por qué me quitaste esto de aquí si aquí te quedó salado? Cuando le queda salado se lo decimos. Cuando le queda aguado se lo decimos. Pero cuando le queda rico no le decimos, mi amor, te felicito. Coge y vea las uñas.
Somos interesados. Y Dios conoce la intención del corazón del hombre. Y Dios no te exige nada sin ofrecerte algo. Amén. Sírvele y Él te bendice. Yo honro a los que me honran. Da ofrenda y diezmo y Él te bendice. Dad y se os dará. Si usted no hace las cosas por amor, hágala por interés. Y Daniel nos enseña que una vida consagrada trae beneficios. Capítulo 1, versículo 18. El primer beneficio es que Dios te dará gracia y favor delante de los demás. Cuando usted se consagra, usted no necesita esforzarse tanto. Perdóneme, no se vaya al lado opuesto. Pero mujeres, cuando usted se consagra, la gracia de Dios va a estar sobre ti. Que no va a necesitar tanto maquillaje, ni mostrar tanto el ombligo, ni los pechos, ni las piernas para levantarte a alguien. Sino que te van a llover porque ven un no sé qué, no sé dónde. Cuando vayas a buscar empleo, sí, haz una buena hoja de vida, arregla, pero no dependas de que salgas bonito y le hagas Photoshop a la foto y todo el asunto, no. Ve con la gracia de Dios. Servir a Dios te da gracia. Y como decían unas prédicas antes, hay muchos cristianos desgraciados. O sea que no tienen gracia. Mira lo que pasó con Daniel por haber propuesto no contaminarse con la comida del rey. 1:18. Daniel 1:18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como ¿quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los que propusieron no comer la comida del rey. Así pues estuvieron delante del rey, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló ¿qué? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Estudia, lee, investiga. Pero si tú te consagras a Dios, Dios te va a dar tanta gracia, tanta sabiduría, que vas a ser el mejor en la escuela, en la universidad y donde vayas. Segundo beneficio, Dios te honrará. 2:48 de Daniel. Dios te honrará y te prosperará. No solo te va a dar gracia delante de la gente, va a atraer gente hacia ti, sino que te va a honrar y te va a prosperar. 2:48 de Daniel. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. ¿Cuántos quieren muchos honores? Y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de las provincias de Babilonia a sus 3 amigos cristianos también. Y Daniel estaba en la corte del rey. 6:1. Te estoy hablando de las bendiciones, la honra, la prosperidad que Dios te va a dar. 6:1. Pareció bien al rey Darío, ya no es Nabucodonosor, ahora es otro rey, y Daniel estaba allí. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Su segundo al mando, porque había un espíritu superior. Cuando tú te consagras a Dios, Dios te va a exaltar. No vas a tener temor de las competencias, de las rivalidades, que ellos escojan la mejor tierra como Lot. La bendición no está en la tierra, la bendición está en ti, en Abraham. Conságrate. Y por último, tercero y último, Daniel nos enseña que consagrarse a Dios trae el beneficio de que Dios te extenderá la vida. No tendrás temor de accidentes, de pestes, de COVID,
de delincuencia común ni organizada. Vivirás tranquilo y generación pasará, pero tú permanecerás. Capítulo 6, versículo 28. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer ese texto de pie. Daniel 6, 28. Mire hasta dónde Dios lo llevó. Y este Daniel, ¿qué hizo? Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. ¿Y cuál fue el primer reinado que estuvo Daniel? Nabucodonosor, Babilonia. El reino medo-persa invadió Babilonia y lo conquistó. Entonces vino el rey Darío. Y usted sabe que normalmente cuando un nuevo rey, un nuevo presidente llega, un nuevo alcalde, sacan a los de corbata que están allí. Se van los secretarios, se van los, ¿cómo se llama en el gobierno? Los ministros. Cuando llega un gerente a una empresa, él saca para meter los suyos. Cuando tú tienes la gracia de Dios, nadie te va a sacar del lugar donde Dios te estableció. ¿O no, Jeremías? ¿Cuántos no han salido de allí? Y ahí está Jeremías. ¿Cuántos no han salido de la empresa? Pero tú estás. Y el diablo ha amenazado a Abraham, Merli, año tras año, con sacarlos. Pero ahí están. ¿Cuántos rectores han pasado por ese colegio? Y la oración ha sido, Señor, que se vayan ellos. Pero usted estará en el lugar que Dios lo estableció hasta que Dios disponga. Dígame usted, ¿vale la pena o no vale la pena consagrarse a Dios? Hoy toma la decisión. Examina qué de los puntos que te di no está demostrando tu consagración. Y conságrate a Dios. Cierra tus ojos.